Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga a todos que nos oyen, que nos ven. Nuevamente estamos en este momento para poder disponer nuestros corazones y poder de esa forma abrir nuestra vida y presentarnos delante del Señor y que Él traiga esa palabra gloriosa para que en nosotros se multiplique la obra del Señor. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta hermosa hora. Así que por favor le invito a que oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo, clamando misericordia y pidiéndote, Señor amado, que bendigas a todos los que nos oyen y nos ven, Señor amado. Tanto hermanos, hermanas, Padre eterno, como también amigos que nos están escuchando. Padre, que tu palabra venga a los corazones que nos están oyendo, Señor. Que venga, Señor eterno, como esa lluvia, Señor, al corazón, Señor amado, para traer ese refrigerio a nuestra vida, a nuestro ser, Señor amado. En el nombre poderoso del Cordero de Dios, Señor, lo creemos y lo declaramos. Gracias. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a tomar la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo número 7 y en sus versículos números 21 y 22. El tema que tenemos en esta hora es: no todos entrarán al reino de los cielos. Y vamos a verlo por qué. Vamos a ver que no es el Señor el que está descalificando a nadie. Oiga bien, el Señor no descalifica a nadie, porque la palabra así lo dice, que la salvación está para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los que no creen, definitivamente, pues no alcanzarán esa salvación. Entonces, miremos claramente que el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor es grande, Él es el Todopoderoso y le ha dado, oiga bien, la porción del Espíritu de Dios por el soplo de vida a todas las personas por igual, sin importar lo que se encuentre haciendo en cualquier momento de su vida, desde que nace hasta que camina. No digamos hasta que muere, porque si muere, ahí llega su término, no más. Dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, esa esperanza es la que nosotros hoy declaramos y proclamamos y la que le anunciamos a las personas, que hay esperanza. Si usted está vivo, hermana y hermano, amigo, hay esperanza para usted, para mejorar cada día, para caminar, para afinar su vida. Y de esa forma llegar entonces, mire, a los cielos mismos, llegar al corazón del Señor a través del conocimiento del que Él ha dejado. El Señor ha dejado el conocimiento de su palabra. Dice la palabra del Señor que la palabra que tenemos hoy es escrita por hombres, sí, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no vino a nosotros, hermanos y amigos, para poder, tenerla de una manera voluntaria como porque el hombre la hizo. No, sino es porque el Señor se las dio a ellos para que hoy nosotros la tengamos, y es la comunicación que tenemos a través de la cual, creemos y también llegamos al Señor. Así que tomemos la palabra. Capítulo número 7 del libro de Mateo. Y su versículo 21, vamos a leer, y 22, pero inicialmente vamos a quedarnos con el número 21. ¿Le parece? Dice la palabra entonces en el nombre de nuestro Señor. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo repetimos? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, repetir la palabra es muy bueno, porque se nos queda. Y es a través de la cual nuestra vida va limpiándose y vamos entonces, tomando ese conocimiento que el Señor nos va dando, y de esa forma vamos profundizando también en su palabra. Oiga, dice entonces acá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vemos, hermanos, que en las diferentes religiones hay muchas personas que se congregan y se reúnen, y cada una de esas
religiones que existen sobre la faz de la tierra, en los países del mundo entero, dicen ellos que les sirven a Dios de alguna manera. Que ellos se llegan porque ellos están dentro de esa armonía para poder llegar a Dios. Pero lo hacen a través, le digo, en este caso, lo hacen, muchas religiones lo están haciendo a través de personajes que se han inventado reglas humanas, que se han inventado doctrinas. Ahora, dentro de esta característica es una parte tan interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque alguien puede venir también a decirle a usted en este caso, pero ¿y por qué usted dice que es lo que usted predica, eso es lo real? ¿Por qué? Porque no solamente lo hablamos, es que lo sentimos, es que lo vivimos. Y entonces cuando el Señor viene a la vida de la persona y la persona comienza a experimentar verdaderamente el poder de Dios en su vida, es cuando usted va a notar que es algo diferente a las demás religiones. Entonces quiere decir de que lo que nosotros hoy estamos predicando, hermanos y hermanas, oiga, amigo, no es simplemente una religión, porque no predicamos religión, predicamos el reino de los cielos, así como lo dice acá. Mire, es necesario que hagamos el esfuerzo para poder pertenecer al reino de los cielos. Y para esto es necesario que también, hermano, hagamos otras predicaciones para que vayamos también entendiendo estas partes. Pero por hoy es importante que tomemos esta porción de la palabra del Señor y que entendamos entonces que no por estar dentro de una congregación en donde verdaderamente aún, oiga bien, la palabra del Señor se está predicando, no quiere decir que porque alguien está dentro de esa congregación y está sentado todos los días de la semana y está ahí viniendo todos los días en que hay servicio al Todopoderoso, no es simplemente porque alguien entonces haga una oración y venga y le diga Señor, Señor, y venga a hacer una oración, pero sin tener un cambio de vida en su corazón, sin tener una palabra con la que verdaderamente hace esa unidad delante del Señor y se está uniendo a Él en obediencia. Si no tiene esa particularidad, la persona no puede venir a tener entonces una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no está viviendo la palabra. Es necesario que nosotros vengamos a entender lo que el Señor nos está hablando, que para poder venir a decirle Señor, Señor, cualquiera puede hacerlo, pero es importante que si venimos a decirle Señor, Señor, pero la palabra no está morando en el corazón, es posible que nosotros tengamos problemas porque nuestra oración o nuestro hablar no está siendo escuchado delante de la presencia del Señor. Pero si nosotros tenemos obediencia y estamos en el conocimiento y estamos entonces obedeciendo, y muchas veces puede darse dificultades. Oiga bien esta parte. Vamos a encontrar una parte dentro de la palabra del Señor. Como Jonás viene y el Señor le indica algo que tiene que hacer. Y viene él y agarra un caminar por otro lado. Desobedece. Pero tiene una experiencia de la cual usted ya conoce. Tiene una experiencia terrible. Se lo traga un pez y vive una angustia. Qué tremendo todo eso que él vivió. Y al final vuelve otra vez, mire esto, al mismo lugar en donde Dios le había hablado para que hiciese un trabajo y lo desarrollara. Oiga, pero en este caso, él comprende y él entiende y alinea su vida y su conocimiento porque tenía el conocimiento de la palabra. Pero cuando nosotros estamos entrando al conocimiento de la palabra, es necesario que lo atendamos. Es necesario, hermano, que verifiquemos. Hermano y hermana, si usted acaba de venir al Señor Jesucristo, acaba de recibirlo en su corazón, es necesario que usted venga a obedecer la palabra. Y oiga, no venga nada más a obedecer a aquellos que están predicando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos que están predicando y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a encontrar la verdad entonces? Sino por su testimonio mismo. Esto vemos acá. ¿Y cómo los conoceréis? Dijo el Señor Jesucristo. Por su testimonio. Mire, por su testimonio lo vamos a conocer. Porque esto es lo que también el Señor, hermano, relata cuando Él anduvo en tierra. Vea que cuando están los
los que eran religiosos, que se le llama de esa manera en su tiempo, Él les comienza a decir cosas. Ustedes están entretenidos en los que son simplemente en esas partes de la ley, pero que no es el vivir la ley, sino que nada más son sus tradiciones. Y entonces le dice, ustedes están ahí, pero no están entrando y tampoco dejan entrar. Y eso no ha cambiado en este tiempo, porque las personas siguen con esos mismos ideales de vivirlo a la manera de la persona, y no es a la manera nuestra en que podemos vivir la palabra. Es a la manera en que Dios nos lo da para que vengamos a obedecerle, vivirle, y entonces de esa manera obedecemos al Señor y le vamos a agradar. Y cuando eso se empieza a dar, usted está preparándose para entrar al reino de los cielos que está sobre esta tierra en este momento, siendo predicada la palabra de Dios. Ahora, es necesario, hermano, que lo atendamos. Dice entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que está en una iglesia, en un templo, que le dice al Señor, 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 y el Señor le va a escuchar. Oiga, sí, el Señor puede oírle, pero la diferencia va a ser lo que la persona tiene en su corazón. ¿Cómo está su corazón? Cuando la persona viene y le dice Señor, Señor, está bien. Y cuando sale de la iglesia, sale a hacer lo que le place en gana, lo que así le viene en ese momento. Entonces no se está cuidando la persona de poder vivir en santidad, de vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Pero si usted lo está haciendo, entonces, hermano, camine, porque ese es el camino correcto. Pero si no está sucediendo, es responsabilidad también de los que predicamos la palabra decirle que no está en el camino correcto. Porque dice acá entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que entran? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mire, y la voluntad del Padre es en que creamos en el Hijo y le obedezcamos. Si nosotros creemos en su Hijo amado y le estamos obedeciendo, entonces en su vida, hermano y hermana, va a haber un cambio. Y querido amigo, en su vida también habrá un cambio si usted recibe al Señor como su suficiente Salvador y lo hace el Señor de su vida. Esto quiere decir de que usted entonces ya no es el que va a gobernar su vida. Sus deseos ya no van a gobernarle a usted, sino que entonces el Señor vendrá por la palabra que usted comienza a leer, que usted comienza, hermano, a llevar a su corazón. Es necesario que todo aquel que está, le digo, en el camino del Señor y que está esforzándose por entrar al conocimiento de la palabra, ¿cómo va a poder entrar en el conocimiento si no la lee? ¿Cómo va a poder venir entonces a saber lo que Dios le dice que tiene que hacer si no viene a la palabra, si no tiene oración en su vida, si no hay ayuno en su vida? Entonces, hermano, son características de las cuales nosotros como hijos del Señor tenemos que ir tomando, y eso lo vamos tomando de acuerdo a lo que el Señor nos va dando. Si usted se propone leer la palabra de una manera, le digo, sistemática, en donde vaya aprendiendo y vaya oyendo lo que el Señor le dice, aparte de esto, usted tiene que disponer su corazón para obedecer la palabra del Señor, porque no solamente le va a traer un bienestar moral, no solamente le va a traer un bienestar familiar, ético en su vida, sino que lo va a ir preparando para poder ya salir entonces victorioso de esta tierra. Y entonces usted, hermano, pueda venir delante del Señor declarando esa palabra, y entonces va a venir, le digo, también preparándose para entrar al reino de los cielos, pero no solamente diciéndolo de palabra, sino en hechos, en obediencia. Y eso es importante para la vida de la persona. Si no tenemos obediencia, hermano, podemos estar entonces cayendo en un error. Y ese error es en la desobediencia. Y fíjese que cuando las personas caen en una desobediencia, hermano, es importante entenderlo, porque la persona puede caer en un sistema de religiosidad. Y le hablo de religiosidad porque la persona considera que está caminando bien, pero lo que tiene en su vida son puramente reglas humanas, obedeciendo reglas humanas. Vamos a mencionar, por ejemplo, algunas
que le digo en cuanto a características, que no coma, que no se vista, que haga lo otro, que no salga, que guarde días y tantas cosas como esas, de las que rápidamente se pueden mencionar. Pero le digo, no es en cuanto a eso, ni tampoco le digo va a darse en que usted no salga de su casa. No, hermano, nosotros tenemos que tener una vida común, pero con el cuidado de vivir dentro de la santidad, porque la palabra así dice. Entonces tendríamos que salir de esta tierra para no tener comunión con la gente que no conoce al Señor. Eso no es lo que la palabra dice. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener comunión con aquellos que son inconversos. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarle la predicación de la palabra. La palabra no solamente va a predicarse, hermano, de la manera en que se hacen las congregaciones o como lo estamos haciendo en este momento acá, sino que la palabra usted puede predicársela a las personas, a los amigos, aún en las personas que usted encuentra en la calle. Usted puede tener una oportunidad y dice la palabra, aprovecha cada momento de tu vida para llevarle la palabra a las personas de la manera en que por gracia usted y yo hemos recibido el conocimiento de la palabra. También de esa misma manera tenemos que llevarle, porque de esa forma lo hemos recibido y de esa forma lo debemos de dar. ¿Le parece? Ahora bien, pero imagínese, hermano, que el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, vea este punto tan importante y difícil que se vuelve a la vez. De un grupo de personas que están en la congregación, uno le dice Señor, Señor, pero no hay sinceridad en sus corazones. ¿De qué manera usted lo va a definir? ¿O de qué manera lo vamos a definir? De aquellos que sí le están hablando al Señor, Señor, y lo están haciendo con un corazón sincero, que están entrando a Él. Oiga esta parte. Y aquí, hermano, entramos a un terreno bastante fuerte, bastante exigente, digámoslo así. De alguna manera, aunque venir delante del Señor, hermano, solamente se requiere obediencia, voluntad. Si usted tiene voluntad, hermano, para entrar, entonces, para obedecer la palabra, usted no tendrá problemas delante del Señor. Igual como en su trabajo, mire, si usted en su trabajo, usted está, escuche bien esta parte, y tiene un desarrollo de trabajo, pero usted se pone en desobediencia con su jefe, en ese caso, pues va a tener entonces una asistencia, le digo, o va a provocar que le supervisen de una manera más continua y más seguida. Pero usted tiene obediencia, entonces le digo, va a tener cierta libertad, porque van a conocer que usted conoce y usted está dentro del todo el sentido de la voluntad para hacer lo que se le está pidiendo que haga. Así es dentro del reino. Dentro del reino existe la palabra del Señor. Al Señor le dijeron, fíjese, aquí en el libro de Juan dice, ¿y qué requiere el Señor de nosotros? Y el Señor no les dijo, miren, apunten, hay una lista de como de 200 partes para que ustedes las tengan. No, una sola cosa les dijo el Señor. El Dios de la gloria requiere que ustedes crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Y quién es Él? Su Hijo amado. Mire, entonces dice la palabra, y si nosotros creemos en Él, mire, que Él es el sacrificio por el mundo entero, y que Él ha venido para traernos salvación, y que a través de su sangre nosotros venimos a obtener esa salvación, entonces vamos a tener el respeto a su palabra, para vivirla, para poder entonces caminar en obediencia a lo que el Señor dice. La palabra del Señor indica también, hermano, oiga esta parte tan interesante para todos nosotros, que tengamos el respeto. Dice, usted que pertenece a una congregación, a una iglesia, hermano, dice la palabra, que obedezca a sus líderes. Hermano, obedezca, pero también tenemos que tener el cuidado. Pero ¿cómo usted va a obedecer a sus líderes? ¿En qué conocimiento usted va a obedecer si usted misma, hermano y hermana o amigo, que no está leyendo la palabra? ¿A qué le va a decir amén? Como en este momento usted lo puede hacer conmigo. Usted tiene que aprender a decirle amén a una palabra que usted sabe que verdaderamente está escrita, la palabra de Dios. Pero si no la tenemos, hermano, entonces vamos a tener problemas, porque vamos a resultar afirmando una mentira, afirmando un engaño. Y entonces ahí vamos a ser conducidos por caminos que no son adecuados, que no son correctos, caminos que son nada más de hombre. Y entonces vamos a venir a decirle, Señor, Señor, cuando estamos obedeciendo al hombre, y corremos el riesgo de no ser escuchados. Así que por favor, entonces, eso es interesante. Si estamos hablando de una congregación, mire esta parte,
de una congregación que necesita tener oídos, que necesita tener ojos, que necesita tener un corazón para poder entender, y que se pierde por la falta de obediencia y por la falta de voluntad que se puede tener para poder tener obediencia a la palabra de Dios. Pero si lo tenemos y nos disponemos para hacerlo, ese es el camino correcto. Pero mire lo que dice el versículo número 22. Y muchos me dirán en aquel día. Y aquí cambiamos el término. Aquí no estamos hablando nada más de una congregación. Aquí estamos hablando de un liderazgo. Entonces ahora viene la pregunta, hermano y hermana, ¿a quiénes están escuchando las personas? Si usted va a una congregación, ¿a quién está escuchando? Yo no le estoy diciendo dude de sus líderes, pero sí, hermano, conozca la palabra. Si usted no conoce la palabra, entonces usted puede ser una presa fácil. Cualquiera le puede engañar. Pero si conoce la palabra del Señor, oiga bien, pero ¿de qué le sirve conocerla? ¿De qué le sirve conocerla si no la vive? Entonces son dos cosas importantes. Tiene que conocer la palabra, pero aparte de eso, tiene que vivirla. Porque si no, se va a convertir en alguien que nada más censura y señala, pero usted no la vive. Por eso es que la palabra del Señor dice, la verdad es, dijo el Señor Jesucristo, en que estos hombres que están liderándolos en este tiempo, cuando él andaba en tierra, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. A la verdad dice que obedézcanles en todo lo que les mandan que hagan, porque ellos lo saben. Entonces, eso es en el conocimiento. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no viven la palabra. Oiga, ¿y eso en qué ha cambiado en este tiempo de hoy? Es lo mismo. El ser humano viene dando siempre las mismas características. Entonces, ahora, mire este versículo número 22 y dice de esta manera. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Estamos hablando, ministros, son siervos, son siervas que profetizan. ¿Y quién está hablando ahí? Oiga esta parte. ¿Quién es el que da los dones? Está hablando de un don. Posiblemente está en ministerios proféticos también, que están dándose. Ahora, pero aquí dice, ¿no profetizamos en tu nombre, Señor? Y entonces, si es el Espíritu de Dios el que da los dones, y entonces, ¿qué clase de espíritu es el que está hablando por estas personas? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a tener. Si acá, y aquí entramos en una situación muy fuerte, que es necesario que los que pertenecemos o que los que estamos perteneciendo y vamos caminando en el reino de los cielos que está en esta tierra para nosotros, para su pueblo, es importante que conozcamos y que tengamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si no, ¿cómo va usted a entender qué clase de espíritu tiene enfrente? Dice el Espíritu, dice la palabra, allá en el libro de Juan, hablando de sus cartas, en su primera carta, dice que discernamos los espíritus, porque debemos de saber, dice, si el que nos está hablando de parte del Espíritu de Dios o de parte de otro espíritu. Entonces, pero eso, hermano, no es una responsabilidad de Dios, esa es responsabilidad nuestra como personas, el poder tener el conocimiento, porque el Señor nos da ese acceso si le buscamos. Si no le buscamos, ¿cómo pretendemos tener algo del que no hemos adquirido? Lo mismo, mire, para dar ese ejemplo y usted lo puede entender, si alguien no ha ido a la escuela, ¿cómo pretende poder leer? Tuvo que haber ido a la escuela para poder leer. Si usted pretende haber tenido cierto grado académico, ¿cómo lo va a tener si no se esforzó en hacerlo? Por lo tanto, es algo importante que nosotros debemos de tener en conocimiento. Y dice entonces acá, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué clase de espíritu estaba ahí entonces? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Oiga esta parte. Está hablando de los dones gloriosos y poderosos, porque echar fuera demonios es un don de poder. Y si está usando dones de poder, oiga esta parte, ¿quién está ahí entonces?
¿Qué clase de espíritus son los que están echando o los que están ahí? Ahora usted me dirá, pero hermano, la palabra dice que el enemigo o Satanás no puede echar afuera a Satanás. Sí, eso es cierto. Así lo dijo el Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Aquí es en donde dice la palabra del Señor que hacen los conjuros. Entonces, ¿qué es un conjuro? En donde se dicta una amistad entre esas partes, un convenio. En donde sale un demonio y entra otro. Entonces, ¿qué están haciendo? Simplemente engañando a la persona. O las personas que están viendo. O los mismos líderes que están en esa parte. Ya el Señor sabe y el Señor mencionó esa clase de características de algunas personas. Pero sigamos en esta parte y terminamos en un momento. Y en tu nombre hicimos muchos milagros también. Mire, profetizan, echan fuera demonios, muchos milagros. Pero ocurre que al final de los tiempos, entonces le declarará el Señor, nunca, nunca, mire esta parte, no les dice comenzaron bien y terminaron mal, sino que les dice, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Hermano y hermana, ¿a quién está escuchando? Yo no le invito a que entre en crítica. No, le invito a que usted venga a prepararse. Prepárese para que así, cuando la palabra le sea predicada, y yo soy el primero para ponerme ahí en ese punto, péseme. Si yo le estoy hablando de acuerdo a la palabra o le estoy hablando con engaño. Si yo estoy hablando con engaño, dígamelo. Pero si es la palabra que está predicándose, entonces, hermano, fortalézcase, anímese, esfuércese y caminemos, porque la palabra nos dice que hay una exigencia. Dice la palabra, hay solamente dos caminos. Uno que es de muerte, y ese camino de muerte es ancho. Pero el camino de la vida es angosto. Quiere decir que hay limitaciones. Por lo tanto, hermano, esas limitaciones son porque no podemos caminar practicando el pecado. Necesitamos caminar dentro del reino de Dios, y el reino del Señor tiene su propia vida de santidad, de amor, y que podemos llevar la práctica solamente que el Señor nos da a través de la palabra del Señor, pero que solamente la aprendemos cuando la leemos, la practicamos y la vivimos. Que el Señor lo bendiga, hermano y hermana, y que la palabra haya sido a su vida, a su corazón, verdaderamente le digo, de fortaleza, de cambio y de ánimo, para que usted continúe teniendo una vida, hermano, hacia adelante, como dice la palabra del Señor, como el alba, en aumento. Mire, hasta que la luz venga a su vida a ser perfecta para la gloria del Padre. Así que, hermano, por favor, que el Señor nos bendiga a todos, le fortalezca a usted, amigo y amiga, que nos está oyendo también, y que esta palabra del Señor que hoy se ha dado venga a traer un cambio verdaderamente glorioso a su vida. Amén. Padre glorioso, bendice tu pueblo, bendice, Señor amado, a todos los que nos han oído y visto en esta hora, Señor amado, bendice a los amigos para que, Padre eterno, esa palabra llegue a sus corazones y puedan haber cambios, Señor amado, y puedan venir a un camino correcto, adecuado, Señor de la gloria, en donde tú te manifiestes en sus vidas. Señor amado, bendice tu pueblo y fortalécelo en el nombre de aquel que venció en la cruz del Calvario. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima ocasión.